Cuando usted oye que el cristiano debe perseverar, ¿en qué piensa? ¿Perseverar en qué? En perseverar en asistir a culto, perseverar en lectura bíblica. Hermanos, la perseverancia cristiana es mucho más amplia que eso. Es más, como vimos el domingo pasado, la perseverancia es parte del paquete de salvación. La salvación nos es dada, ¿cierto? ¿Estamos claros? La salvación nos es dada, no la ganamos, nos la recibimos. Y Dios nos da en Cristo, junto con la fe, junto con la justificación, junto con el consuelo de la vida eterna, nos da la perseverancia. Diga los frutos del Espíritu Santo. Dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese término paciencia es perseverancia, paciencia, el mismo término. Ahora, ¿los cristianos creen esto? ¿Los cristianos creen que reciben perseverancia? Lo dudo en el caso de muchísimos, porque yo diría que muchos no lo creen. ¿Sabe por qué? Por la cantidad enorme de pretextos que ponemos. Algunos cristianos aplican mucho más esfuerzo y creatividad inventando pretextos que habría sido perseverar. ¿Y por qué estamos tocando este tema de la perseverancia, hermano? Porque es de crucial importancia. Y le voy a decir brevemente, cuatro formas, cuatro cosas por qué la perseverancia es de crucial importancia. Primero, la gloria de Dios es manifestada en su salvación. Y la gloria de Dios no se manifiesta en la no perseverancia. La gloria de Dios se manifiesta en su salvación hasta el final. La perseverancia suya manifiesta la gloria de Dios. Segundo, hemos recibido por gracia el reino de Jesucristo. Hemos sido recibidos en el reino de Jesucristo. Y este reino está en guerra con el reino de las tinieblas. Usted ha sido traído al reino de Cristo con un propósito. Usted como soldado tiene un puesto asignado por el capitán. Usted no asigna, no se autoasigna. No somos el capitán, no somos el jefe. Cristo es el jefe y a nosotros nos llama y Él nos define el puesto. Y Jesucristo quiere que usted defienda ese puesto que le dejó o que usted avance en esa misión a que te asigna. Número 3. La perseverancia es importante porque otros miembros del reino dependen de usted. Sus familiares dependen de su perseverancia, hermano. Nosotros los cristianos dependemos de su perseverancia. Y número 4, seguramente hay más, solo estos se me ocurrieron a la luz de los pasajes. Número 4, hay honra en perseverar. Hay honra en perseverar, no importa las circunstancias, querido amigo. No hay honra en deshonrar a nuestro Señor. Hay honra en perseverar, no hay honra en deshonrar a nuestro Jesús. Lucas 8 es la parábola del sembrador. Chicos, ¿ustedes se acuerdan de las 4 tierras? La semilla del sembrador primero cayó en ¿qué? Dígame. En el
No, niños. Yo veo a algunos niños grandes. Primero cayó, bueno, si los niños no saben esta parábola, papá y mamá, y si usted sí sabe y no se lo ha enseñado, otra vez la misma regañada, otra vez. El camino, segundo camino, ¿algún niño joven? Segundo camino, en las piedras. Tercer tierra, entre espinos. Y el cuarto, la tierra buena. Entonces Jesús en estos versículos, vamos a empezar leyendo en 11, donde Él define la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tenga abierta su Biblia aquí. Ahorita le voy a hacer una pregunta de interpretación. Jesucristo está enseñando que una vez que hemos sido salvos, necesitamos entender que Dios es el que define el plan macro de su vida. Es más, nos reorienta. El término bíblico por conversión es un giro de 180 grados. Y eso es un problema para los tiempos en que vivimos, porque ¿de qué estamos bombardeados? ¿Qué es el mensaje que nos dice el mundo? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo que dicen las películas? Las más sentimentales, las películas más sentimentales es alguna doncella explicando cómo ella tenía que realizar sus sueños. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice en la escuela, en la universidad, en las publicidades. Nosotros debemos realizarnos nosotros mismos, buscar mis sueños, buscar cumplir mis propósitos. Estamos bombardeados. Y esta es la raíz porque tantos cristianos siguen insistiendo en vivir su vida personal casi como si fueran impíos. Forman un hogar para realizar sus propios sueños, como cualquier impío. Su hogar, si se pudiera poner cámaras en la casa, el hogar de tantos cristianos no se vería diferencia del hogar de algún impío. Hacemos planes para el futuro, planes de carrera, planes económicos, planes de trabajo, como cualquier impío, con los criterios de cualquier impío. Esta parábola se encuentra en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, al principio del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús está definiendo su ministerio y el ministerio de la palabra hasta hoy. Está definiendo el propósito de la palabra predicada aquí desde este púlpito también y hasta el fin del mundo. Y Jesucristo define 2 cosas. Primero, el sembrador siembra con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que se siembra? Es obvio, que haya ¿qué? Que haya fruto. ¿Cuál es el contraste entre las otras tierras? Aquí está la pregunta exegética. ¿Cuál es el contraste entre las otras tierras
y la tierra buena. ¿Cuál es el contraste? El contraste no es que no brotara algunas hojillas, ¿verdad? Ese no es el contraste. En 3 de las tierras brota la semilla. El contraste no es cuántas espigas, cuántas hojas salgan. ¿Cuál es el contraste? Fruto con perseverancia. Vea versículo 15. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está el término que estamos estudiando, upomone, perseverancia, paciencia. Jesucristo está definiendo el propósito de su ministerio y el ministerio de la palabra para todos los siglos. En primer lugar, es un propósito para que lleve fruto con perseverancia en su reino. Y número 2, Jesucristo estaba definiendo, advirtiendo pues, que no todos los tipos de tierra producen fruto. Es más, no creo que es un número mecánico y exacto, pero Jesús dice, solo el 25% de los que reciben la palabra serán verdaderos creyentes y producirán fruto. Triste. Algunos dicen que lo recibieron con gozo, pero cuando fue probada su fe, no perseveraron. La semilla es la palabra de Dios, cuyo propósito es hacer brotar nueva vida verdadera y perseverante. Como mencionamos, el contraste no es si brota. El contraste no es una alegría pasajera. El contraste es fruto con perseverancia. Sabe, hermanos, muchos cristianos y algunos de ustedes en esta congregación me han compartido que antes evangelizaban más. Antes oraban, asistían entre semana, servicios de oración, se reunían para orar, para estudiar cursos de la Biblia, realizaba viajes misioneros, pero que ya no lo hacen. Respóndame, ¿se está volviendo tierra mala o qué es lo que pasa? ¿Se está volviendo pedregal, espinos? ¿Alguien cambió el plan? Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Pablo resume la obra sustitutiva de Cristo en 8:3. Resume todo el Evangelio. La obra pasiva y activa, la obediencia pasiva y activa de Jesucristo en un solo versículo. Y en versículo 4 explica el propósito. Romanos 8:3, ¿ya lo tienen? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Esta es la muerte sustitutiva, expiatoria de Jesucristo. Acaba de definirlo todo en un solo versículo. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 4. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quién? Nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El propósito de Dios en salvarnos es, ¿cuál es la frase? Memoricemos esta frase, hermanos, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Cristo ya cumplió la ley. Cristo cumplió la ley para que Él, imputando su justicia a nosotros, no tengamos culpa, para que seamos justificados. Pero eso es solo el fundamento de la salvación, hermano. Ahí no se acaba la salvación. Ese es el comienzo de la salvación. Que Dios nos perdone, que Dios nos justifique. Ahora, el propósito viene para que la justicia de la ley se cumpla en nuestra vida. Obediencia, santificación. Dios es el que define el propósito de ser salvo para que se cumpliera la ley, la justicia de la ley en nosotros. Pregunto, ¿qué es la ley? ¿Cuáles cosas toca la ley? Es que, hermanos, necesitamos, cuando leemos eso, no podemos pasar por encima, sí, para que se cumpla la justicia de la ley. ¿Y eso qué significa? Dígame con exactitud, dígame específicamente qué significa que la justicia de la ley se cumpla en usted. ¿Cuáles cosas toca la ley? Toca cosas tan comunes como, por ejemplo, la salud. Claro, la ley toca mucho, higiene y salud, porque somos templos del Espíritu Santo. La ley habla de la sociedad, la justicia, la política, cómo debemos votar, de qué manera debemos procurar ser ciudadanos responsables ante Dios primero. Claro que sí. La ley habla de todo eso. La ley habla de culto, de adoración de Dios, de diezmos y ofrendas. Ya lo hemos visto que sí. ¿Habla la ley del cuidado de la tierra, del planeta? ¿Habla la ley de eso? Eso podría dejar de tarea. Que si la ley de Dios habla del cuidado de la tierra, le voy a adelantar, sí. ¿Habla la ley de la crianza de los hijos? Muchísimo. ¿Habla la ley de Dios cómo debe llevar su matrimonio? Por supuesto. ¿De la oración? ¿De la asistencia al prójimo? Aprieto el botón de la necesidad de estar leyendo el Antiguo Testamento. Hace falta que lo vuelva a decir. Lo que todos los días estoy diciendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Hermanos, ¿cómo se va a cumplir la justicia de la ley si usted la desconoce? ¿Por qué insistimos en la lectura bíblica? ¿Por qué insistimos? Mi papel como predicador en esta iglesia es insistir en que usted conozca la ley de Dios. Allá usted, cuando salga de aquí, si le responde al Señor. Simplemente pregunto, ¿cómo espera usted que se cumpla la justicia de la ley si no la conoce? Cristo nos redime para que toda nuestra vida ahora sea absorbida en Él. Ya no andamos conforme a lo viejo, la carne, los impulsos míos egoístas. Ahora he sido absorbido en Cristo, absorbido en su Espíritu. Su ley es mi delicia, su ley es mi guía, es mi manual de vida. Tenemos el privilegio de pertenecer a su reino de luz, con las promesas de la vida eterna. Pero Pablo está consciente de que no es
Fácil, porque estamos en un mundo todavía bajo la maldición de Dios por el pecado. Fíjese en versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Baje a versículo 22, aquí mismo, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ese es el término clave, con paciencia perseverante lo aguardamos. Pablo experimentó en carne viva las aflicciones del tiempo presente. No solamente persecución, enfermedades, debilidad de cuerpo. Yo ando aquí prueba de que estos cuerpos son débiles. Estos cuerpos no son eternos. Envejecen, se debilitan y mueren. Las aflicciones del presente tiempo. Nosotros también de una forma u otra, física, emocional, espiritual, padecemos. El término que Pablo usa aquí, las aflicciones del tiempo presente, se usa en otros pasajes en el Nuevo Testamento para representar sufrir por Cristo, persecuciones, o sufrir con Cristo. Antes de ser salvos, no nos preocupábamos por nada de esto, ¿verdad que no? Estábamos contentos y felices viviendo la vida, aunque el pecado paga mal también. No es que el pecado pague bien, pero estábamos despreocupados, contentos y felices de vivir en el mundo. Pero cuando Dios nos saca, nos arrebata de ese reino del demonio y nos trae a su reina de luz, su reino de luz, empieza una nueva lucha santa para el resto de la vida. Versículo 16, échese para atrás unos versículos. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Aquí viene, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Leamos en voz alta versículos 17 todos, por favor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, padecer cualquier cosa, puede ser aflicciones físicas, aflicciones financieras, aflicciones X. Si usted los pasa, los padece, los atraviesa con Cristo, agarrado del Señor, mirando al Señor, eso es padecer juntamente con Cristo. Yo creo que estamos viviendo tiempos en lo que yo llamo el cristianismo farmacéutico. El cristianismo farmacéutico. Así como corremos a la farmacia, yo creo que el mejor negocio en el país es tener una farmacia. Corremos a la farmacia por cualquier dolorcillo, dolor de cabeza, de espalda, de muela, de uña. Oiga, yo no estoy en contra de los medicamentos para el dolor. Yo doy gracias a Dios por los medicamentos contra el dolor. Sin embargo, dígame si estoy equivocado, hermanos. Pensamos que
ni el más mínimo dolor deberíamos tener que soportar. Y tratamos por todos los medios de tomar medicamentos y tomar contra dolor esto para que no sintamos ningún dolor. Y esto se traslada a la vida espiritual. El cristiano farmacéutico se torna indispuesto, no está de acuerdo con soportar ninguna aflicción por el Evangelio. Por ejemplo, crítica de familiares. No quiere enfrentar crítica de familiares, entonces no habla o cede inclusive ante familiares. Una amistad no cristiana no quiere sufrir esa ruptura si fuera necesario. No quiere enfrentar el dolor. El dolor de no ganar un poco más de dinero, si ese se puede llamar dolor. Entonces, trabajo noche sacrificando la familia, trabajo sábado, trabajo domingo. No estoy dispuesto a perder un poquito más de dinero que podría ganar. Romper un hábito. Ay, es que me va a costar romper un hábito. Tal vez. El cristianismo farmacéutico no quiere atravesar ninguna aflicción, entonces vive con todas estas cosas. Cristianismo farmacéutico busca no incomodarse por Cristo, pero el cristianismo bíblico persevera en esperanza, no evadiendo toda incomodidad, sino encomendándose cuerpo y alma al Salvador. Y es aquí donde tenemos que buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago 1, 2. Versículos familiares, yo sé. Pero preste atención en el contexto que estamos analizando este tema de la perseverancia, hermanos. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia, y es el mismo término, hupomoné, es perseverancia, es aquella paciencia perseverante. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago escribe como si la prueba diversas fueran una necesidad en la vida cristiana. ¿Y qué piensa usted de eso, hermano? ¿Son necesarias? Pues dice Santiago que sí. Es más, dice Santiago, tened por sumo gozo. ¿Usted sabe que son varias veces que la Biblia dice lo mismo? Yo confieso, cuando me encuentro en diversas pruebas, yo no creo que yo haya dicho aleluya. Yo no sé, tal vez usted tiene más santidad que yo. Y cuando aprieta la aflicción, usted le dé gracias a Dios, ojalá. Qué duro tener por sumo gozo. Qué duro eso, hermano. Pero el punto es que Dios permite esa aflicción con un propósito muy, muy sano.
Y si la manejamos correctamente, Dios es glorificado y mi fe es fortalecida. Porque son necesarias las pruebas en la vida, porque el yo, aquel ego que está dentro de mí, tiene que ceder lugar al que me redimió. El yo tiene que hacerse a un lado para que Jesucristo gobierne mi vida. Y eso es un proceso, hermanos, que no pasa así. Es de toda la vida. Es más, si estamos aquí en esta tierra todavía es porque nos falta hacerle campo al Señor para que gobierne nuestra vida todavía. Estamos en proceso de santificación. No terminado, el proceso no ha terminado. Ahora, según versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente sin reproche. ¿Cuál es la relación entre la sabiduría y la prueba? Pues es obvio. ¿Qué pasa si usted lleva una prueba sin sabiduría? No cumple los versículos 3 y 4. Sin sabiduría no puede producir paciencia, va a producir lo contrario. No puede usted llegar a ser perfecto y cabal sin sabiduría. No va a producir el resultado divino. Entonces, querido amigo, le pregunto de todo corazón, ¿está pasando usted alguna prueba en este momento sin sabiduría de Dios? Cuando enfrentamos la prueba sin sabiduría, nos rebelamos, rehuimos, reclamamos, cedemos. En todos estos tres pasajes que hemos estudiado, hemos visto que el don de la perseverancia tiene un propósito de Dios. En la parábola del sembrador, el propósito es fruto con perseverancia. Es decir, fruto, querido hermano, para toda la vida. Fruto para toda la vida. En Romanos 8 vimos que el propósito de Dios es obediencia para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Y aquí en Santiago capítulo 1, la perseverancia es fruto de sobrellevar con sabiduría las pruebas para que lleguemos a ser perfectos y cabales sirviendo al Señor. Tenemos muchísimos ejemplos hermosos, tanto en la Biblia como en la historia. Yo quiero compartir con ustedes la última carta que escribió Guido de Brès a su esposa en los 1500. Ocupo esto. Todavía. Guido de Brès es el autor de la Confesión belga, contemporáneo de Juan Calvino en la Reforma Protestante belga. Estudió en Ginebra, pero sintió una carga por Bélgica, pero había un gran problema. Los españoles católicos romanos dominaban ferozmente Bélgica y no permitían al protestantismo y mataban a todos los que supieran que no eran católicos, que eran protestantes. Guido de Brès se había casado con una joven, Catalina Ramón. Él le dijo, yo voy a volver a Bélgica y es peligroso. Ella dijo, no me importa, me caso contigo. Tuvieron hijos juntos. Pero al final arrestaron a Guido de Brès y lo metieron en el calabozo de la cárcel. Ese es el sótano de la cárcel en el invierno, frío, sin calefacción, sin fogata, sin fuego. Él está abajo de los pisos arriba, cárceles de los 1500.
Los orines y las heces le caían encima de Guido de Brès. Las ratas eran sus compañeros. Una existencia horrible. Quería ya morir. Le permitían papel y tinta y él escribió de la cárcel varias cartas. Y tenemos esta carta, y no voy a leer toda porque es larga, pero voy a leer unos trozos. Y escuchen estas palabras a la luz de lo que acabamos de hablar sobre perseverancia. Los elementos de la perseverancia, hermano. El propósito de la perseverancia, de glorificar a Dios, de hacernos perfectos y cabales. Escuche unas palabras de esta carta de Guido de Brès. Que la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios y Padre Celestial y el amor de su Hijo nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, mi bien amada Catalina Ramón, mi querida y bien amada esposa y hermana en nuestro Señor Jesucristo. Tu angustia y tu dolor perturban un poco mi gozo y la alegría de mi corazón. Te escribo esta carta tanto para tu consolación como para la mía, especialmente para la tuya, puesto que siempre me has amado con ardiente afecto y que ahora le ha placido al Señor que seamos separados el uno del otro. Siento tu amargura por esta separación todavía más que la mía. Te ruego de todo corazón que no te dejes turbar en exceso, temiendo que Dios no sea ofendido por ello. Sabes bien que cuando te casaste conmigo, tomaste un marido mortal, que no sabía si iba a vivir un simple minuto más. Y sin embargo, le ha placido a nuestro buen Dios dejarnos vivir juntos durante cerca de 7 años y darnos 5 hijos. Si el Señor hubiera querido dejarnos vivir más tiempo juntos, bien hubiera tenido los medios para hacerlo. Pero no fue tal su voluntad. Por consiguiente, que se haga según su buena voluntad y que esta razón te pueda satisfacer. Por otra parte, considera que no he caído en manos de mis enemigos por casualidad, sino por la providencia de mi Dios, quien conduce y gobierna todas las cosas, tanto grandes como pequeñas, tal como Cristo nos lo dice: no temáis, vuestros cabellos están todos contados. ¿Se venden 2 pajarillos por un cuarto? Ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. No temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Vemos que todos los santos que nos han precedido han sido consolados por esta doctrina en todas sus aflicciones y tribulaciones. José, que fue vendido por sus hermanos para ser llevado a Egipto, dijo: vosotros habéis hecho una mala acción, pero Dios la ha transformado para vuestro bien. Dios me envió delante de vosotros a Egipto para vuestro bien. David hizo lo mismo con Simei, quien lo maldijo. Job también, al igual que todos los demás. Por ello, los evangelistas, cuando tratan con tanto cuidado acerca del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, añaden: y esto se hizo a fin de que se cumpliera lo que estaba escrito sobre él. Lo mismo debe decirse de todos los miembros de Cristo. Es bien cierto, y aquí en este párrafo note que Guido quiso tambalear. La lucha fue real en su mente también. Es bien cierto que la razón humana lucha contra esta doctrina y la resiste tanto como puede. Yo mismo he hecho la experiencia de ello. Cuando me arrestaron, me dije a mí mismo: hicimos mal de viajar tanto juntos. Hemos sido delatados por tal o cual. No nos debimos parar en ningún lugar. En todas estas cavilaciones me quedé ahí totalmente hundido por mis pensamientos, hasta que levanté mi espíritu al cielo, meditando en la providencia de Dios. Entonces mi corazón empezó a sentir un descanso maravilloso. Empecé entonces a decir: Dios mío, tú me hiciste nacer en el tiempo y la hora que habías ordenado. Durante toda mi vida me has guardado y preservado,
en medio de tremendos peligros y me has librado de todos ellos. Si ha llegado la hora para mí de pasar de esta vida a ti, que sea hecha tu buena voluntad. Yo no puedo escaparme de tus manos. E incluso si pudiera, no querría hacerlo. De tanto que mi felicidad es conformarme a tu voluntad. Todas estas consideraciones han llenado y llenan todavía mi corazón con gran gozo y lo guardan en paz. Te ruego, mi querida y fiel compañera, que te regocijes conmigo y des gracias a este buen Dios por lo que hace, porque no hace nada que no sea justo y equitativo. Te debes regocijar sobre todo porque es para mi bien, para mi reposo. Bien has visto y sentido los trabajos, las cruces, las persecuciones, las aflicciones que yo he sufrido. Has sido incluso participante de ellas cuando me has acompañado en mis viajes durante el tiempo de mi exilio. He aquí que ahora mi Dios quiere tenderme la mano para recibirme en su reino bienaventurado. Yo me voy antes de ti, y cuando le placerá al Señor tú me seguirás. No estaremos separados para siempre. El Señor te recibirá igualmente para que estemos juntos unidos a nuestra cabeza Jesucristo. Ahora pongo en práctica lo que he predicado tantas veces a los demás. Sin embargo, debo confesar esto, que cuando yo predicaba, hablaba como un ciego que habla de colores, en comparación de lo que ahora siento en la práctica. Desde que he sido apresado, he progresado y aprendido más que en el resto de mi vida. Estoy en una escuela muy buena. El Espíritu Santo es el que me inspira continuamente, me enseña a manejar las armas en este combate. Por otro lado, Satanás, el adversario de todos los hijos de Dios, que es como un león rugiente y furioso, me rodea por todas partes para herirme. Pero Él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo y me hace victorioso. Veo que el Señor aplasta ya a Satanás bajo mis pies. Siento el poder de Dios perfeccionado en mi debilidad. Guido menciona algunos otros detalles personales y termina así. Tienes a nuestra hija Sara, que pronto será grande. Ella te podrá hacer compañía, ayudarte en tus pruebas y consolarte en tus tribulaciones. El Señor estará siempre contigo. Saluda a todos nuestros buenos amigos en mi nombre. Pídeles que oren por mí para que Dios me dé la fuerza, palabras y sabiduría que me permitan mantener la verdad del Hijo de Dios hasta el final, hasta el último aliento de mi vida. Adiós, Catalina, mi amiga excelente. Ruego a Dios que te consuele, te conceda el contentamiento en su buena voluntad. Espero que Dios me dará la gracia de volverte a escribir si es su voluntad, para que pueda consolarte mientras esté en este pobre mundo. Guarda mi carta en recuerdo de mí. Está bastante mal escrita, pero lo hago como puedo, no como quiero. Te ruego que me encomiendes a mi buena madre. Espero poder escribirle una carta para consolarla, si Dios quiere. También saluda a mi querida hermana, que ella acepte su prueba como proveniente de Dios. Te deseo mucho bien. Desde la cárcel, el 12 de abril 1567, tu esposo fiel, Guido Debré, ministro de la Palabra de Dios en Valenciennes, actualmente preso en este lugar por el Hijo de Dios. Muchos ejemplos en la historia de perseverancia hasta el fin han habido. Este es uno maravilloso. De ahí a unas pocas semanas lo colgaron, lo ahorcaron. Y tuvieron que ahorcarlo para que parara de predicar, porque allí en la tarima anunciaba el Evangelio a todos los que se habían acercado. Y como seguía predicando,
el verdugo dio la señal de que lo empujaran, porque de otra manera no pudieron callar a Guido de Bré. Hermanos, todos ellos se fundamentaron ¿en quién? En Jesucristo. Ahí están las palabras de Guido de Bré. Se fundamentaron en Cristo, porque fue Cristo que perseveró hasta el fin para darle a usted y a mí tan grande salvación. Para terminar, tiene que arrepentirse de no estar perseverando en alguna área de su vida. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón, hágalo. Esta es reunión de renovación de pacto. Esta reunión, aquí está el Señor Jesucristo. Cristo perdona. Perdona cuando confesamos nuestra falta. Necesita aplicar la fe, como dice Guido. Cuando pensaba humanamente, yo dije, ay, si hubiéramos hecho otra cosa, esto no pasaría. Pero entonces miré al cielo, levanté mi espíritu al cielo. ¿Tenemos que hacerlo, hermano? ¿Tiene que hacerlo usted? ¿Ha mirado el mundo, la aflicción, la prueba solamente con ojos carnales? ¿Necesita fe? Mire a Jesucristo. Seguiremos hablando de este tema de la perseverancia, porque la voluntad de Dios es habernos salvado para que demos fruto con perseverancia. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por estos pasajes bíblicos y gracias por el testimonio de Guido de Bré como un ejemplo vivo de los que perseveran, fundamentados y cimentados sobre Cristo. Queremos esa misma paciencia y perseverancia, Señor. Dánosla, por favor, a cada uno. Perdona nuestras fallas, porque sabemos que son intencionales, ya que tú das el don de tu Santo Espíritu a todo cristiano. Y cuando cedemos es porque queremos. Perdona esas rebeldías, Señor. Y pedimos por consistencia y constancia y con perseverancia. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.